Bueno, buenas tardes. En este encuentro vamos a comenzar con el análisis de la obra de Dilthey. Vamos a denominar a este encuentro como el tratamiento del problema de Dilthey, historicismo, vitalismo y hermenéutica en el suelo del siglo XIX. Bueno, en el encuentro anterior nosotros habíamos estado conversando sobre el problema de la Verstegen, que era un movimiento que se había desarrollado con fuerza a lo largo del siglo XIX. Hoy vamos a hablar del problema de Dilthey, que de alguna manera será una forma de introducirnos también un poquito más ampliamente en el pensamiento europeo de aquella época, que va a tener una gravitación muy importante en el desarrollo de la antropología norteamericana a partir de fines del siglo XIX. Bueno, ¿por qué decimos el problema de Dilthey? El problema tiene distintas dimensiones. En primer lugar, radica en esta cuestión de dificultad para clasificar su pensamiento dentro de las corrientes predominantes del siglo XIX, ¿no? Para algunos no solamente es difícil de ubicar dentro del neocantismo, el historicismo, el romanticismo, sino que también va a generar una corriente de pensamiento que va a penetrar e influenciar durante todo el siglo XX. Pero la cuestión central del problema va a radicar en que la concepción de hombre y de historia que estaban predominando en el siglo XIX era insuficiente para la concepción nociológica que tenía Dilthey, ¿no? Él, influenciado por el neocantismo, por el romanticismo, la hermenéutica, el vitalismo y el historicismo, va a proponer una teoría del conocimiento donde en la base está el hombre entero que se dirige a la vida para comprenderla por sí mismo. Él va a pensar que el animal político, animal racional, homo económico, no son más que abstracciones. Él es el hombre entero, para él el hombre entero, la totalidad de sus cualidades, que se dirige a la vida. Hay una frase muy bonita, probablemente la más famosa de su obra, que dice: por las venas del sujeto conocedor de Kant y Hume no corre sangre verdadera, sino la delgada savia de la razón como mera actividad intelectual. Ya vamos a volver sobre esto. Así es como, habiendo partido a aquellas perspectivas, fundamentalmente el neocantismo y el historicismo, también se aparta de ellas, porque les resultan insuficientes. El cantismo o el neocantismo le resulta insuficiente porque el hombre que vive en esta vida no es una mera abstracción racional expresada en categorías. Y el historicismo también le resulta insuficiente porque, si bien es una corriente que lo cautiva profundamente, porque está dialogando con el hombre de carne y hueso, es aquí donde se va a topar con el problema, ¿no? Con su problema, eh, que es la contradicción existente entre la finitud de toda manifestación histórica, que es única e irrepetible y que lo llevaría a un relativismo continuo, y el afán, la necesidad que él siente por establecer un conocimiento de validez universal. Entonces, vamos a comenzar preguntándonos, bueno, por tomar alguna noticia histórica, ¿quién era Dilthey? Y empecemos por ver brevemente cómo era el panorama intelectual europeo en el cual se nutre su pensamiento.
Durante el primer tercio del siglo XIX, bajo la influencia del romanticismo alemán, principalmente por Herder. Pregúntenme sobre esto en las clases de consulta, porque el romanticismo alemán tiene características muy distintivas y no nos da el tiempo del video para desarrollarlos. Entonces va a estar la influencia del romanticismo alemán y del idealismo filosófico. Bajo la influencia de esas dos corrientes es que grandes gigantes, historiadores alemanes de enorme talla, como Humboldt, Niebuhr, Ranke, Ritzel, van a sentar las bases de una nueva forma de conocimiento histórico que van a llamar historicismo. Esta nueva forma de conocimiento histórico partía del contraste esencial entre las ciencias de la naturaleza, consagradas a la observación de fenómenos que se repiten siguiendo leyes rigurosas y constantes e inmutables, y las ciencias del espíritu, cuya realidad fundamental es el cambio y cuyo objeto de estudio es una infinidad de acciones cargadas de sentido, pero que a la vez son únicas e irreductibles. Entonces es así como la historia se constituyó en la clave para la comprensión de la realidad humana, teniendo por objeto el estudio de individualidades específicas que era preciso aprender, y para lo cual las nociones generales, los conceptos abstractos, los métodos cuantitativos, los métodos estadísticos no resultaban apropiados o eran insuficientes. Entonces, ¿en qué se va a fundar el conocimiento histórico? En la comprensión, en la Verstehen, en la empatía, en el sentir con, la cual, ¿en qué consistía la comprensión? Consistía en la reconstrucción lo más escrupulosa posible de las intenciones y los motivos de los sujetos de la historia mediante la utilización de los métodos de crítica creados por la hermenéutica. Entonces la intención era poder captar su originalidad a través de la intuición y la empatía. A través de la empatía, de sentir con, de ponernos en la suela de los zapatos del otro, y es posible ponernos en la suela de esos zapatos conociendo muy bien el contexto histórico. Es así como el sujeto cognoscente logra identificarse con las intenciones esenciales de otro sujeto social que se encuentra separado o no en el tiempo. Bueno, el historicismo alemán se consolida ya en las últimas 2 décadas del siglo XIX y se desarrolla en un periodo que transcurre hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La primera manifestación impresa, concreta, es en 1833, con la introducción a las ciencias del espíritu de Dilthey, y la última gran expresión va a ser con Meinecke en 1936. Cortamos acá.